Enterré vivo a mi ex esposo en su propia empresa. No físicamente, pero vi cómo se asfixiaba financieramente mientras yo compraba cada una de sus acciones desde las sombras. El hombre que me rompió 3 costillas y me robó mis ahorros de toda la vida, ahora limpia los baños del imperio que construí con su dinero. Mi nombre es Valentina, y esta es la historia de cómo una mujer golpeada se convirtió en la pesadilla empresarial de su agresor. Hace 5 años, cuando Ricardo me mandó al hospital por tercera vez, yo era una contadora de clase media con un sueldo modesto y un corazón demasiado grande. Llevábamos casados 8 años, y durante los últimos 4 había vivido en el infierno. Todo empezó tan gradualmente que no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Primero fueron los gritos, después los empujones, luego los golpes que siempre dejaba donde nadie pudiera ver. Ricardo era inteligente, calculador. Sabía exactamente cómo romperme sin dejar evidencia. Era dueño de una pequeña empresa de construcción que había heredado de su padre. No era millonario, pero tenía lo suficiente para mantener las apariencias. Para el mundo exterior, éramos la pareja perfecta. Él, el empresario exitoso. Yo, la esposa dedicada que lo apoyaba en todo. Pero detrás de las puertas cerradas, yo era su saco de boxeo personal. La noche que cambió todo comenzó como cualquier otra. Ricardo llegó borracho a casa después de una cena de negocios. Había perdido un contrato importante y necesitaba desquitarse con alguien. Esa alguien siempre era yo. «Valentina», gritó desde la puerta principal. «Ven acá, inútil». Yo estaba en la cocina, preparando la cena que nunca comería, esperando que tal vez esta noche fuera diferente. Siempre tenía esa esperanza estúpida. Cuando entró a la cocina, vi en sus ojos esa mirada que había aprendido a temer. La mirada del depredador que ha encontrado a su presa. «Por tu culpa perdí el contrato», me dijo, acercándose lentamente. «Tú y tus gastos estúpidos, tú y tu cara de fracasada que me avergüenza frente a mis clientes». Sus palabras siempre dolían más que sus golpes. Pero esa noche, algo en mí había cambiado. Tal vez fue porque había encontrado las facturas médicas escondidas en su escritorio. Tal vez fue porque había descubierto que había estado gastando mi dinero en prostitutas. O tal vez simplemente porque ya no me quedaban lágrimas que derramar. «Ricardo», le dije con una voz que no reconocí como mía, «no voy a seguir permitiendo que me hagas esto». Su risa fue lo más cruel que había escuchado en mi vida. «¿Así? ¿Y qué vas a hacer, pequeña contadora? ¿Llamar a la policía? ¿Irte con tu familia? Tu familia me adora. Tus amigos piensan que eres una mentirosa patológica. Nadie te va a creer. Nadie te va a ayudar». Tenía razón. Durante años había sido tan bueno manipulando la situación que todos pensaban que yo era la problemática de la relación. Mi propia madre me decía que debía ser más comprensiva con mi pobre esposo que trabajaba tanto. Lo que pasó después se grabó en mi memoria como fuego líquido. Ricardo me agarró del cabello y me estrelló contra la pared de la cocina. Escuché como algo se rompía dentro de mi pecho. Después me arrastró hasta nuestro dormitorio y abrió la caja fuerte donde yo guardaba todos mis ahorros. $50,000 que había juntado trabajando horas extra durante 10 años. «Este dinero también es mío», me dijo mientras tomaba todos los billetes. «Soy tu esposo. Todo lo tuyo es mío, incluyéndote a ti». Esa noche, mientras él roncaba borracho a mi lado, yo planeé mi escape. No solo de la casa, no solo del matrimonio, sino de la vida que me había convertido en víctima. Al día siguiente, cuando Ricardo se fue a trabajar, empaqué una maleta pequeña y me fui al hospital. Las radiografías mostraron 3 costillas fracturadas y una conmoción cerebral leve. Esta vez, no mentí sobre cómo me había lastimado. Esta vez, hice la denuncia. Esta vez, tomé fotos de todo, pero sabía que eso no sería suficiente. Ricardo tenía contactos, tenía dinero, tenía poder. La denuncia sería una molestia para él, no una amenaza real. Así que mientras esperaba en la sala del hospital, tomé la decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. No iba a ser otra estadística de violencia doméstica, iba a ser su peor pesadilla. Durante las siguientes semanas, mientras me recuperaba de las costillas rotas en la casa de mi hermana María, hice algo que Ricardo nunca esperó. Estudié su empresa como si fuera un examen final. Como contadora, sabía leer estados financieros mejor que la mayoría de la gente. Y lo que descubrí me hizo sonreír por primera vez en meses. La empresa de Ricardo estaba en problemas financieros serios. Había estado mintiendo sobre sus ingresos durante años.
gastando dinero que no tenía, pidiendo préstamos usando propiedades que ya tenía hipotecadas. Era un castillo de naipes esperando colapsar, y yo iba a ser el viento que lo derribara. Mi primer movimiento fue conseguir copias de todos los documentos financieros de la empresa. Como su esposa, técnicamente tenía derecho legal a acceder a esa información. Su contador, un hombre mayor llamado Don Esteban, que siempre había sido amable conmigo, se compadeció cuando le conté una versión suavizada de mi situación. «Ay, niña», me dijo mientras me daba las carpetas que necesitaba. «Siempre supe que ese hombre no te trataba bien. Si necesitas esta información para protegerte en el divorcio, es lo menos que puedo hacer». Pero yo no la necesitaba para el divorcio. La necesitaba para algo mucho más ambicioso. Esa noche, después de revisar todos los documentos, encontré exactamente lo que estaba buscando. Ricardo debía más de $200,000 a diferentes bancos y proveedores. Su empresa estaba a 3 meses de la quiebra, pero él había estado ocultando esa información de todos, incluyéndome a mí. También descubrí algo más interesante. Había estado usando mis $50,000 para pagar deudas de la empresa. Técnicamente, eso me convertía en una de sus acreedoras, y como acreedora, tenía derechos que él nunca imaginó que yo conociera. Los siguientes días fueron una mezcla de dolor físico y planificación meticulosa. Mientras mis costillas sanaban, mi mente trabajaba sin descanso. Contacté a todos los proveedores de Ricardo, a todos los bancos donde tenía deudas, a todos los clientes que le debían dinero. Me presenté no como su esposa abusada, sino como Valentina Herrera, contadora certificada interesada en hacer negocios. Lo que hice fue brillante y completamente legal. Compré las deudas de Ricardo, una por una, a centavos por peso. Me convertí en su acreedora principal. Los bancos estaban felices de deshacerse de deudas que consideraban incobrables. Los proveedores necesitaban efectivo inmediato más que promesas de pago futuras. En 2 semanas, por menos de $30,000, me convertí en dueña de deudas que sumaban más de $200,000. Pero eso era solo el comienzo. Mi siguiente movimiento fue el más arriesgado. Necesitaba capital para comprar más deudas y empezar mi propia empresa. No tenía dinero propio porque Ricardo me había robado todo, así que tuve que ser creativa. Fue entonces cuando conocí a doña Carmen, una empresaria de 70 años que había construido un imperio inmobiliario desde cero después de que su esposo la abandonara con 5 hijos. Había oído hablar de ella en círculos de mujeres empresarias, pero nunca había tenido el valor de acercarme, hasta ahora. «Mija», me dijo cuando le conté mi historia en su oficina elegante, «he visto muchas mujeres rotas por hombres crueles, pero pocas tienen el fuego en los ojos que veo en ti. ¿Qué necesitas?». Le expliqué mi plan completo. Comprar las deudas de Ricardo, esperar el momento perfecto, y después ejecutar todas las deudas al mismo tiempo para forzar la quiebra de su empresa. Después, comprar los activos de la empresa en la subasta, por una fracción de su valor. Doña Carmen se rió con una risa que sonaba como música. «Eso no es venganza, mija. Eso es justicia poética. Te voy a prestar $100,000, pero no por caridad, porque veo en ti a una mujer que va a hacer que esa inversión valga la pena». Con el dinero de doña Carmen, aceleré mi plan. Compré más deudas, contraté a un abogado especializado en bancarrotas y empecé a documentar cada movimiento financiero irregular que Ricardo había hecho en los últimos años. También hice algo que él nunca esperó. Empecé mi propia empresa de construcción. Mientras él luchaba por mantener contratos, yo estaba robándole clientes ofreciendo mejores precios y mejor servicio. Tenía una ventaja que él nunca tuvo. Sabía exactamente cuánto cobraba, cuáles eran sus márgenes de ganancia y cómo funcionaba su negocio desde adentro. Pero el momento más satisfactorio llegó 3 meses después, cuando Ricardo finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Había estado recibiendo cartas de cobranza de una empresa llamada Phoenix Financial Recovery, mi empresa, pero no había conectado los puntos hasta que su abogado le explicó la situación. Un jueves por la tarde, llegó a la oficina de María gritando y amenazando como el animal que siempre había sido. «Valentina, sal de ahí, perra. Sé lo que estás haciendo». María llamó a la policía inmediatamente, pero yo salí a enfrentarlo, no porque no tuviera miedo, sino porque ya no era la misma mujer que él había golpeado. Esta vez tenía poder. «Ricardo», le dije con la voz más fría que pude reunir, «tienes exactamente 24 horas para pagarme $250,000. Si no, voy a ejecutar todas las deudas y tu empresa va a quebrar mañana por la tarde». Su cara se transformó en una máscara de odio puro. «No puedes hacer esto.
Soy tu esposo. Eres mía. Ya no, le respondí. Ahora eres mi deudor. Y mañana, si no pagas, vas a ser mi empleado. Esa noche, Ricardo trató de conseguir el dinero desesperadamente. Llamó a todos sus contactos, pidió préstamos, incluso trató de vender su auto de lujo. Pero era demasiado tarde. Había quemado demasiados puentes. Había mentido a demasiada gente. Nadie quería prestarle dinero a un hombre que estaba obviamente en pánico. Al día siguiente, a las 5 de la tarde, ejecuté todas las deudas simultáneamente. La empresa de Ricardo, Construcciones Morales, se declaró oficialmente en bancarrota. 3 semanas después, en la subasta judicial, compré todos los activos de la empresa por $60,000. Las máquinas, las herramientas, los vehículos, incluso el nombre de la empresa, todo lo que Ricardo había heredado de su padre, todo lo que había construido durante 20 años, ahora era mío. Pero la cereza del pastel llegó cuando le ofrecí trabajo como conserje en mi nueva empresa, no porque lo necesitara, sino porque quería que recordara todos los días quién tenía el poder ahora. El día que Ricardo tuvo que presentarse a trabajar como conserje en la empresa que antes era suya, fue el día más dulce de mi venganza. Llegó con los ojos rojos de no haber dormido, con la ropa arrugada, con esa mirada de animal herido que había estado reservada para mí durante tantos años. Ahora era su turno de sentir la humillación. «Buenos días, Ricardo», le dije desde mi nueva oficina ejecutiva, la misma oficina donde él solía sentarse. «Tu uniforme está en el vestidor. Empiezas limpiando los baños del primer piso». Sus manos temblaron cuando tomó el uniforme azul con su nombre bordado. «Valentina», susurró, «esto es demasiado cruel. Puedes quedarte con la empresa, puedes quedarte con todo, pero no me hagas pasar por esto». Mi respuesta fue tan fría como todas las noches que había dormido con miedo a despertarlo. ¿Te acuerdas de esa noche cuando me dijiste que todo lo mío era tuyo? Ahora todo lo tuyo es mío, incluyéndote a ti. Durante los siguientes meses, mientras Ricardo limpiaba pisos y vaciaba basureros, yo transformé completamente la empresa. Contraté a los mejores ingenieros, compré equipo de última tecnología, establecí alianzas con proveedores internacionales. Lo que antes era una empresa tambaleante, se convirtió en la constructora más innovadora de la región. Pero mi transformación personal fue aún más dramática. La mujer tímida y asustada que había sido, se convirtió en una CEO implacable. Aprendí a negociar sin compasión, a tomar decisiones difíciles sin dudar, a comando respeto con mi presencia. Era como si todos los años de opresión hubieran sido una preparación para este momento de poder absoluto. Sin embargo, mi venganza tomó un giro inesperado cuando descubrí algo que cambiaría todo nuevamente. Una tarde, mientras revisaba los archivos personales de Ricardo que habían quedado en su escritorio, encontré una carpeta marcada como «Confidencial». Dentro había documentos que me hicieron temblar, pero no de miedo, de rabia pura. Ricardo no había sido solo mi abusador. Había estado golpeando y estafando a mujeres durante años. Había al menos 6 mujeres que habían pasado por lo mismo que yo. Mujeres que él había seducido, abusado financieramente y después abandonado cuando ya no le servían. Una de ellas, una mujer llamada Patricia, había perdido su casa porque Ricardo la había convencido de usarla como garantía para un préstamo que después él nunca pagó. Otra, llamada Sofía, había terminado en bancarrota después de que él le robara los ahorros de toda su vida para financiar su empresa. Los documentos mostraban un patrón claro. Ricardo era un depredador serial que había estado usando a las mujeres como sus víctimas financieras durante más de una década. Yo había sido solo la más reciente. Esa noche tomé una decisión que definiría no solo mi venganza, sino mi propósito en la vida. No iba a conformarme con humillar a Ricardo. Iba a asegurarme de que pagara por cada vida que había destruido. Contraté a la mejor firma de investigadores privados de la ciudad. En 2 semanas, tenían evidencia suficiente para procesar criminalmente a Ricardo por fraude, estafa y violencia doméstica contra múltiples víctimas. Pero antes de entregarlo a las autoridades, decidí hacer algo que ninguna de sus víctimas había podido hacer: confrontarlo con la verdad completa de lo que era. Un viernes por la tarde, después de que todos los empleados se habían ido, llamé a Ricardo a mi oficina. Entró con esa expresión de esperanza patética, creyendo tal vez que finalmente había decidido perdonarlo. «Siéntate», le ordené, señalando la silla frente a mi escritorio. «Tenemos que hablar».
Puse la carpeta de documentos frente a él. Patricia Vázquez, Sofía Mendoza, Carmen Torres, Elena Ruiz, Mariana López, Lucía Santos. Con cada nombre que mencioné, la cara de Ricardo se ponía más pálida. Todas mujeres que abusaste, que estafaste, que golpeaste. Yo no fui la primera, Ricardo. Ni siquiera fui la peor tratada. Su voz salió como un gemido. Valentina, yo puedo explicar. No, lo interrumpí. Ya no tienes derecho a explicar nada, pero sí tienes una oportunidad de hacer algo correcto por primera vez en tu vida. Le expliqué mi propuesta. Él iba a confesar públicamente todos sus crímenes. Iba a compensar financieramente a cada una de sus víctimas con el dinero que yo había recuperado de sus cuentas ocultas. Y después iba a entregarse voluntariamente a las autoridades. Si haces esto, le dije, te garantizo que ninguna de nosotras va a testificar en tu contra para pedir la sentencia máxima. Podrías salir en 5 años en lugar de 20. Ricardo lloró esa tarde. Lloró como un niño, como un hombre roto que finalmente entendía las consecuencias de sus acciones. Pero no fueron lágrimas de arrepentimiento genuino. Fueron lágrimas de autocompasión, de un hombre que lloraba por sí mismo, no por sus víctimas. ¿Por qué haces esto, Valentina?, me preguntó. Ya ganaste. Ya tienes todo. ¿Por qué no puedes simplemente dejarme en paz? Mi respuesta salió desde lo más profundo de mi alma transformada. Porque una mujer que ha encontrado su poder tiene la responsabilidad de proteger a otras mujeres que todavía no han encontrado el suyo. 2 semanas después, Ricardo hizo su confesión pública en una rueda de prensa que organicé. Admitió cada abuso, cada estafa, cada mentira. Las 6 mujeres que había victimizado estuvieron ahí, viendo cómo el hombre que las había destruido finalmente se arrodillaba ante la justicia. Después de la confesión, Ricardo fue arrestado. Fue condenado a 8 años de prisión. Pero para mí, la verdadera justicia no fue verlo tras las rejas. Fue ver cómo cada una de sus víctimas pudo reconstruir su vida, con la compensación que obtuvimos de sus bienes ocultos. Patricia recuperó su casa. Sofía pudo abrir su propia tienda. Carmen logró pagar la universidad de sus hijos. Cada una de ellas me enseñó algo diferente sobre la supervivencia, sobre la fuerza, sobre lo que significa levantarse después de que alguien trata de destruirte completamente. Pero mi historia de transformación no terminaría solo con la caída de Ricardo. Lo que descubrí sobre las otras víctimas me abrió los ojos a un mundo de dolor que había estado ignorando por estar demasiado perdida en el mío. Durante los meses siguientes, mientras mi empresa crecía exponencialmente, recibí cartas y llamadas de cientos de mujeres que habían escuchado la historia en las noticias. Mujeres golpeadas, estafadas, humilladas por hombres que creían que tenían derecho sobre sus vidas. Cada historia me partía el alma y alimentaba mi propósito al mismo tiempo. Una de esas llamadas cambió mi perspectiva para siempre. Era de una mujer llamada Isabela, una doctora que había sido torturada psicológicamente por su esposo durante 10 años. Valentina, me dijo llorando por teléfono, vi tu historia en las noticias. Mi esposo no me ha golpeado físicamente, pero me ha robado más de $200,000 y me ha hecho creer que estoy loca durante años. No sé cómo salir de esto. No tengo tu fuerza. Sus palabras me hicieron darme cuenta de algo fundamental. Mi venganza contra Ricardo había sido personal, pero mi verdadero poder podía ser mucho más grande. Podía convertir mi empresa en algo más que una constructora exitosa. Podía convertirla en una máquina de guerra contra hombres como Ricardo. Esa misma semana, contraté a las mejores psicólogas especializadas en violencia doméstica, a abogados especialistas en derecho familiar y a investigadores privados con experiencia en casos de abuso. Transformé una sección completa de mi edificio en lo que llamé el santuario, un lugar donde mujeres en situaciones abusivas podían recibir ayuda legal, psicológica y financiera completamente gratuita. Pero mi innovación más revolucionaria fue crear lo que bauticé como justicia silenciosa. Era un sistema donde mujeres abusadas podían obtener venganza calculada contra sus agresores, sin tener que pasar por el sistema judicial que tantas veces las fallaba. Mi equipo investigaba a los abusadores, encontraba sus puntos débiles financieros, legales o profesionales, y después ejecutaba planes de justicia que dejaban a estos hombres sin poder para seguir lastimando. El primer caso que manejamos fue el de Isabela, la doctora. Su esposo era un contador que había estado desviando dinero de la clínica médica donde ella trabajaba, haciéndola parecer culpable de irregularidades financieras. En 2 meses,
Mi equipo no solo limpió su nombre, sino que expuso las verdaderas estafas de su esposo. Él perdió su licencia contable, fue arrestado por fraude, y Isabela recuperó todo su dinero más una compensación por daños y perjuicios. Pero lo más satisfactorio fue ver cómo Isabela floreció después de liberarse. Se convirtió en una de las doctoras más respetadas de la ciudad y eventualmente abrió su propia clínica especializada en atender a mujeres víctimas de violencia. El segundo caso fue aún más complejo. Una empresaria llamada Carmen había sido chantajeada por su expareja con fotos íntimas durante 3 años. Él la extorsionaba económicamente y la amenazaba con arruinar su reputación si no le pagaba una suma mensual. Mi equipo no solo recuperó todas las fotos y videos, sino que descubrió que este hombre había estado chantajeando a más de 20 mujeres con el mismo método. Cuando terminamos con él, había perdido todo su dinero en demandas legales y estaba enfrentando cargos criminales por extorsión en múltiples estados. Cada caso que resolvíamos me daba más energía, más propósito, más razón para levantarme cada mañana. Ya no se trataba solo de mi venganza personal. Se trataba de crear un ejército de mujeres empoderadas que no aceptarían ser víctimas nunca más. Durante este tiempo, algo inesperado pasó con Ricardo. Recibí una carta de él desde la prisión. Al principio pensé en tirarla sin leerla, pero mi curiosidad pudo más. En la carta, por primera vez en su vida, se disculpaba genuinamente. No pedía perdón para salir antes o para que lo ayudara. Se disculpaba porque finalmente entendía el daño que había causado. Había estado asistiendo a terapia en prisión y trabajando con otros presos en programas de rehabilitación para abusadores. Me decía que sabía que nunca podría reparar lo que me había hecho, pero que quería que supiera que se había convertido en una persona diferente. Al final de la carta, escribió algo que me impactó profundamente. Valentina, lo que más me duele no es estar en prisión. Es saber que tuve en mis manos a una mujer extraordinaria y la desperdicié tratándola como basura. Espero que algún día puedas encontrar a alguien que vea en ti lo que yo era demasiado estúpido para ver. Una reina que merecía ser adorada, no destruida. No le respondí la carta. No porque no hubiera perdonado, sino porque había aprendido que el perdón era algo que yo hacía por mí misma, no por él. Y además, tenía cosas más importantes en las que enfocar mi energía. 3 años después del día que Ricardo me había roto las costillas, yo estaba parada frente al espejo de mi penthouse, preparándome para una cena de gala donde recibiría el premio Mujer Empresaria del Año. Mi empresa ahora valía $80 millones. Había ayudado a más de 500 mujeres a liberarse de relaciones abusivas. Había construido 3 refugios para mujeres maltratadas y había financiado becas universitarias para hijas de madres solteras. Pero más que los números, más que los reconocimientos, más que el dinero, había logrado algo que ni siquiera sabía que quería. Me había convertido en la mujer que hubiera querido conocer cuando estaba rota y asustada en ese hospital. Esa noche, en mi discurso de aceptación del premio, dije algo que se volvió viral en redes sociales. Hay una diferencia entre supervivencia y triunfo. Supervivencia es salir viva de una situación horrible. Triunfo es convertir esa situación horrible en el combustible para construir algo extraordinario. Después de la ceremonia, una joven reportera me preguntó si alguna vez me había arrepentido de no haber tomado el camino más fácil, de simplemente divorciarse y seguir adelante. Mi respuesta fue inmediata. ¿El camino más fácil? Niña, no hay nada fácil en reconstruir tu vida después de que alguien trata de destruirte, pero puedes elegir reconstruirte como víctima o reconstruirte como vengadora. Yo elegí ser vengadora, y mira dónde me trajo eso. 5 años después de haber enterrado vivo a Ricardo en su propia empresa, estaba parada en la terraza de mi rascacielos de 40 pisos, mirando la ciudad que ahora llevaba mi marca en cada esquina. Pero lo que más me llenaba de orgullo no eran los edificios que había construido, sino las vidas que había reconstruido. Mi imperio se había expandido más allá de mis sueños más ambiciosos. Ya no era solo Phoenix Construction. Ahora era Phoenix Empire. Construcción, bienes raíces, tecnología y el corazón de todo. La Fundación Phoenix para Mujeres Supervivientes. 500 mujeres al año pasaban por nuestros programas. Cada una salía no solo libre, sino poderosa. Pero esa noche recibí una llamada que me haría enfrentar la prueba final de mi transformación. Señora Herrera, me dijo mi asistente, tiene una llamada del director de la penitenciaría estatal. Es sobre Ricardo Morales. Mi corazón se detuvo.
Ricardo había cumplido solo 5 años de su sentencia de 8. ¿Había salido en libertad condicional? ¿Había escapado? ¿Venía por mí? Señora Herrera, dijo la voz del director, lamento informarle que el señor Morales ha fallecido esta mañana. Ataque cardíaco. Era su contacto de emergencia. Colgué el teléfono y me quedé inmóvil durante lo que parecieron horas. Ricardo estaba muerto. El hombre que había definido mi vida durante tanto tiempo, primero como mi torturador y después como mi motivación para la venganza, ya no existía. Y por primera vez en años, no sabía cómo sentirme al respecto. Esa noche no pude dormir. No por tristeza, sino por una extraña sensación de vacío. Mi venganza había sido tan perfecta, tan completa, que cuando finalmente terminó, me di cuenta de algo que no había anticipado. Ya no era la mujer que había comenzado este viaje. La Valentina que había sido golpeada y robada había muerto en esa cocina hace años. La Valentina que se había vengado había cumplido su propósito. Ahora necesitaba descubrir quién era la Valentina que permanecía. La respuesta llegó una semana después, durante el funeral de Ricardo. Fui, no para llorar por él, sino para cerrar ese capítulo definitivamente. Para mi sorpresa, también fueron las otras 6 mujeres que él había abusado: Patricia, Sofía, Carmen, Elena, Mariana y Lucía. Todas estábamos ahí, no como víctimas, sino como supervivientes que habíamos encontrado la fuerza para reconstruir nuestras vidas. Después del funeral, fuimos a cenar juntas. Durante esa cena, cada una compartió cómo había usado la experiencia con Ricardo para convertirse en una versión más fuerte de sí misma. Patricia había abierto un refugio para mujeres maltratadas. Sofía tenía una cadena de tiendas que empleaba exclusivamente a madres solteras. Carmen se había convertido en abogada especializada en derecho familiar. Todas habíamos convertido nuestro dolor en poder, nuestra victimización en propósito. Pero la conversación más impactante la tuvimos sobre Ricardo. ¿Saben qué?, dijo Sofía. Creo que al final, Ricardo nos hizo un favor sin saberlo. Todas la miramos con sorpresa. Nos mostró de lo que éramos capaces cuando no teníamos otra opción que ser fuertes. Nos obligó a encontrar versiones de nosotras mismas que tal vez nunca hubiéramos descubierto si hubiéramos tenido vidas fáciles. Tenía razón. Ricardo había sido el catalizador que nos había transformado de mujeres ordinarias en fuerzas extraordinarias de cambio. Sin su crueldad, yo nunca habría descubierto mi genio para los negocios. Sin su traición, nunca habría encontrado mi pasión por ayudar a otras mujeres. Sin su violencia, nunca habría desarrollado la determinación férrea que me había llevado a construir un imperio. Esa noche, tomé la decisión final sobre el legado que quería dejar. Al día siguiente, anuncié la creación del Instituto Ricardo Morales para la Prevención de la Violencia Doméstica, un centro de investigación y educación que llevaría el nombre de mi abusador, pero que se dedicaría a asegurar que ninguna mujer más pasara por lo que nosotras habíamos pasado. La ironía era perfecta. El hombre que había dedicado su vida a destruir mujeres, ahora tendría su nombre asociado para siempre con protegerlas. Durante la ceremonia de inauguración del instituto, di un discurso que resumía todo lo que había aprendido en este viaje. Durante años, pensé que mi venganza consistía en destruir al hombre que me había lastimado, pero me di cuenta de que la venganza más perfecta no es destruir a tu enemigo. Es convertirte en algo tan extraordinario que su crueldad se vuelve irrelevante. Es usar su maldad como combustible para crear bondad. Es transformar su legado de destrucción en un legado de construcción. Hoy, 10 años después de esa noche terrible en la cocina, soy la CEO de un imperio de $300 millones. He ayudado a más de 2,000 mujeres a escapar de relaciones abusivas. He construido 8 refugios, financiado 150 becas universitarias y creado empleos para miles de personas. Pero lo más importante es que he demostrado algo que ningún hombre puede quitarle a una mujer, que nuestro poder no viene de lo que nos hacen, sino de lo que hacemos con lo que nos hacen. Mi nombre es Valentina Herrera, y esta es la historia de cómo una mujer convertir la violencia en poder, el dolor en propósito y la venganza en justicia. Si estás escuchando esta historia y reconoces a tu agresor en Ricardo, si ves tu dolor reflejado en el mío, quiero que sepas algo. Tu historia no termina con su crueldad, termina con tu triunfo. Dale like a este video si esta historia te dio la fuerza que necesitabas escuchar. Suscríbete a nuestro canal, presionando el botón rojo aquí abajo,
Es facilísimo, y así no te perderás ninguna de nuestras historias de mujeres que convirtieron el infierno en paraíso. Y cuéntanos en los comentarios, ¿has convertido tu dolor en poder? ¿Has transformado tu historia de víctima en historia de victoria? Queremos escucharte, porque aquí todas somos guerreras que aprendimos que el fuego no nos consume, nos forja en oro puro,